Hola, ¿cómo están amigos de Chihuahua? Bienvenidos a Expectativa Noticias, bienvenidos a Canal 28, gracias por acompañarnos en este inicio de semana y ya prácticamente pues pocos días, ya estamos a 15 de diciembre de este año 2013, ya se está terminando el año, faltan solamente 9 días para Navidad, así que pues estaremos algunos días más aquí en Expectativa en Noticias, pero por lo pronto pues vamos a platicar esta tarde aquí en el estudio con el diputado por Movimiento Ciudadano Fernando Reyes, quien ya está aquí con nosotros, y en unos momentos más estará también aquí Pablo Bernach con algunos temas interesantes que también vamos a platicar con él. Pero tenemos al diputado Fernando Reyes por Movimiento Ciudadano y le agradezco mucho a Fernando Reyes que haya aceptado venir con nosotros, Fernando. No, muchas gracias a ti por la invitación y muy contento de volver a visitar aquí tu medio informativo. Gracias, Fernando. Y ampliar un poquito más de la información que está ahorita por ahí Sí, rondando, ¿no? Hay un tema que está llamando la atención porque el día de antier, no, el viernes, ¿verdad? El viernes pasado, anunciaste, Fernando, una iniciativa que causó pues urticaria en algunos medios de comunicación, causó resquemor y algunos hasta preocupación, porque esta iniciativa que tú subiste o que pretendes subir, no sé si ya la hiciste. Está aprobada. Está aprobada ya. La presenté Sí. en marzo pasado. Pero es una iniciativa que, déjame para poner en contexto a nuestro público de qué se trata, es una iniciativa que regula los medios de comunicación para que no publiquen pues imágenes o que no se publiquen temas que su contenido sea violento, que a los ojos de los ciudadanos, quienes consumen algunos medios de comunicación que les gusta poner este tipo de imágenes, pues que esto no suceda, porque esto atenta desde mi punto de vista contra las buenas costumbres y sobre todo aquellas familias o personas que han vivido algún momento violento, triste, pues todavía publicando esa situación, me parece que es un impacto todavía psicológico, emocional muy fuerte. Y sobre esto es el tema que queremos platicar con Fernando Reyes, un tema que nos dice que ya está aprobado y que incluso el gobernador, al parecer, no sé, Fernando, tú nos dirás en este momento si ya lo publicó, si ya lo hizo, lo aceptó, se publicó, ¿qué pasó, Fernando? Bueno, mira, pues debo decirte que es una iniciativa que presenté en el mes de marzo pasado. Sí. Una iniciativa que tiene que ver con mi obligación que tengo como representante popular. Sí. Nosotros hemos tratado el Movimiento Ciudadano de recoger las posibilidades, las angustias, los problemas que tiene la gente. Este es un problema real, no es un problema que yo invento, es un problema que además me ha denunciado la gente. La gente se siente ofendida cuando al pasar en la calle le ponen una persona mutilada, una persona con la cabeza, con la masa encefálica de fuera, sí, con mutilaciones. Y hay medios de comunicación que lucran, que hacen de su negocio pleno esto. Nosotros ensayamos una serie de estadísticas, revisamos y estudiamos una serie de estadísticas. Ya existe contra la pornografía la imposibilidad de los medios de comunicación de poner las imágenes pornográficas como tal. Tienen incluso que meterlas adentro de las revistas, de los periódicos, y ponerlas hasta en bolsita. En México se usa mucho ponerla en bolsita. ¿Por qué? Porque se configuró después de estudios que hay algo que se llama síndrome de naturalidad, que en términos muy rancheros es que la gente pierde la capacidad de asombro. Y en etapa formativa, de los 0 a los 8, 9 años, los niños ven, tienen mucha proclividad a la promiscuidad en virtud de qué es lo que ven, de qué es lo que hay en su entorno. De la misma manera nosotros extrapolamos el análisis y bueno, pues qué pensarán los niños, los jóvenes que están en etapa formativa, si esto es lo que ven todos los días en la calle. Y vaya que tuvimos una etapa violenta en Chihuahua, que era esto de todos los días, ¿no? Yo creo que esto no de ninguna manera hace o enriquece la información en los medios de comunicación, no la enriquece, por el contrario. Hay personas que después de haber visto a su familiar mutilado o muerto de una manera lamentable, grotesca,
han estado desde hace 3 o 4 años en tratamiento psicológico, más allá del hecho mismo, por haber estado viendo a su padre, a su familiar, de esa forma. Yo no creo, como muchos dicen, que todos los que tienen una muerte de esta manera son aquellos que tienen que morir así por estar vinculados con el crimen organizado. Muchos de ellos no, pero mucho menos sus familiares, que son expuestos a una serie de información de esta naturaleza. Afortunadamente no son todos los medios de comunicación. Fíjate que esto que comentas es muy importante, Fernando, porque en relación a lo que dicen que cuando alguien muere violentamente lo relacionan con algún hecho o que está ligado con la delincuencia, a mí me parece que esto es para evadir su responsabilidad, para evitar una averiguación previa, una investigación a fondo y deslindar responsabilidades de acuerdo a la ley, de acuerdo a la investigación que hace el Ministerio Público. Esto que dices es muy importante. Sin embargo, ya ha habido pronunciamientos, por ejemplo, el Colegio de Abogados, que dicen que en lugar de restringir la información o de vetar o de inhibir la información de los medios de comunicación, que mejor se pongan a legislar en grandes temas, Fernando. Pero a mí me parece que esto que están ustedes haciendo me parece adecuado. De hecho, en este medio de comunicación nunca publicamos ninguna imagen sangrienta, violenta, ni de enfrentamientos de ningún tipo. Mira, yo le diría a quien dice esto, que nosotros de ninguna manera, un servidor de ninguna manera, y los diputados de la Comisión de Justicia del Congreso, y además pues, se aprobó por unanimidad, ninguno de nosotros hemos tratado, y lo digo también a título personal por supuesto, de inhibir la información. Que informen lo que crean que deben de informar. Cada medio de comunicación es como un diputado, como un ciudadano, como un doctor, hay buenos y malos. Entonces, tienen la posibilidad y la libre posibilidad de informar lo que quieran. Nada más no expongan a los niños y a los jóvenes a ver cosas que no quieren ver. Si quieren publicar ese tipo de imágenes, que lo hagan adentro del periódico. Que quien quiere realmente compre el periódico y se ponga a revisar, porque para todo hay libre comercio, cada quien educa a sus hijos de manera diferente y hay garantías individuales. Yo no puedo evitar que un padre de familia, como muchos, de manera horrorosa, cuando hay un asesinato, van con sus hijos a ver al muertito. Incluso se los ponen en los hombros para que alcancen a ver bien. A mí me tocó verlos en algunas ocasiones. Es cuando dices que se pierde la capacidad de asombro y en lugar de ir, pues yo creo que deberían mejor de no ir. Yo hago una pregunta específica y la pongo en el contexto de que se haga incluso encuesta y debate sobre este tema. La ciudadanía nos demanda mucho a los políticos, especialmente a los diputados, que nos capacitemos, que dejemos de lado nuestros colores, que dejemos de lado acuerdos de tipo personal, político, económico, para que seamos mejores y contribuyamos con una mejor sociedad. El ciudadano también tiene que hacer lo propio, tiene que hacer lo que corresponda, tiene que dejar de tirar la basura en la calle, tiene que elegir bien a sus gobernantes, tiene que hacer lo que contribuya para tener una mejor sociedad. Pero los medios de comunicación también tienen que contribuir, porque hay acciones buenas de los políticos y no salen y se dedican a publicitar este tipo de cosas porque son las que venden, porque lucran con el morbo y con la ignorancia de la gente. Y eso es lo que no debe de pasar. Los medios de comunicación serios no tienen, como tú bien lo acabas de decir, no tienen que exhibir una cabeza rodando para decir que decapitaron a una persona. Hay estadísticas, hay otro tipo de cuestiones, no me meto en lo que hacen aquí en tu medio, pero otro tipo de elementos que pueden de una manera muy clara captar la audiencia y bien informar a la gente. No se trata de ocultar información. Si a mí me dicen murieron 20 personas decapitadas en un bar tal y me ponen la imagen del bar y me dicen con toda claridad que murieron decapitadas, yo no necesito ver una cabeza rodando. A mí me queda muy claro que es decapitado. Lo que provoca es síndrome de naturalidad, perder la capacidad de asombro y la proclividad de los niños y de los jóvenes a cometer este tipo de situaciones. ¿Tú ligas esa información de los decapitados, de los hechos sangrientos, de este tipo de imágenes de las que estás hablando, lo ligas con el amarillismo, Fernando? Por supuesto, por supuesto. Yo le preguntaría a cualquier periodista que defiende este tipo de cosas si su hijo, si su hermano, si algún familiar muriese de una forma como esta, si estaría muy contento con verlo en un medio de comunicación expuesto como hay miles de chihuahuenses que ha pasado. Incluso me parece que hay hasta un ejemplo.
de alguien, de algún director de un medio de comunicación que le sucedió algo así y no permitió que le tomaran una foto y no permitió verlo así, porque existe dolor de la sociedad. Claro. Por sí misma la sociedad tiene dolor. Se habla del tejido social y que hay que reconstruir el tejido social, y es una frase muy bonita para los políticos. Reconstruyamos el tejido social. Hoy Chihuahua, Hugo, está en el primer lugar de divorcios. Hoy Chihuahua está en el primer lugar de embarazos de adolescentes con menor edad, en edad más baja. Hoy Chihuahua está de los primeros lugares de mujeres solteras con niños, de madres solteras. Bueno, pues algo está pasando en la sociedad chihuahuense que seguramente viene desde muy abajo, desde que no es la señora, la madre de familia, es la niña de 7 años que hoy ve ese tipo de material pornográfico y que a los 15, 16, 17 años despierta algo que no le llegó en su momento, en su tiempo, que lo está viendo sin ningún problema como si fuera algo común. Es una persona que está en la calle y que antes de vender un periódico ya lo exhibió a otras 40, 50 personas y lo vieron sin quererlo ver. Ya lo vieron porque a alguien se le antojó que lo vieran. Que lo compre quien lo quiera comprar. Ahora, Fernando, dices que ya está aprobado, pero no está publicado en el Diario Oficial. Y te lo pregunto, en el periódico del Estado. En el periódico del Estado, exactamente. Pero te lo pregunto porque todavía por ahí se ha dicho que cabe la posibilidad de que el gobernador vete esta iniciativa o esta aprobación de esta ley, que ejerce el derecho de veto. Es un derecho que tiene siempre el gobernante que puede ejercer en cualquier momento. Me parece que ha habido un amplio debate desde la aprobación el jueves pasado y que se ha decantado la opinión pública de una manera natural. Hay algunos medios de comunicación que salen en defensa del veto a la iniciativa, pues porque se entiende que tienen un interés eminentemente económico en la venta de este tipo de publicaciones. Pero hay otros medios serios que han salido a defenderla. Los alcaldes de Chihuahua y Ciudad Juárez han defendido, preocupados por lo que detona este tipo de cosas, han salido a defenderla y a decir que es positivo. Hoy el arzobispo sale y hace una declaración en el mismo sentido. Hoy el director del medio impreso de mayor circulación en el estado hace una declaración en ese sentido, y yo creo que si te metes a las redes sociales y ves el debate amplio que se ha armado ahí, te darás cuenta que es 7-1. 7-1. Esta es la orquesta de un medio de comunicación o dos que venden bien por vender mutilados y vender decapitados. Y yo nomás les pregunto, ¿en qué contribuye al medio informativo esto? Y segundo, ¿en qué contribuye a la sociedad, a la comunidad? ¿En qué contribuye a tener un mejor Chihuahua y un mejor México? No vamos de ninguna manera a cesar en el debate. Me parece que es un asunto de una obviedad tal que la sociedad misma me ha felicitado mucho por la gente común, la gente que anda en la calle, la gente que no quiere ver este tipo de cosas. He recibido una serie de apoyo que me obliga a pensar que hicimos lo correcto y que si el gobernador hiciera uso de su facultad, en completo derecho que tiene, pues veríamos el medio jurídico para seguir adelante. Nomás tengo que precisar, votó por unanimidad el Congreso. No, ni debate se hizo, no hubo posicionamiento en contra, fue una posición unánime del Congreso. Y además sería una incongruencia, supongo yo que sería una incongruencia si el gobernador vetara esta ley, porque si algo ha dicho el gobernador es que su gobierno está trabajando para evitar brotes de violencia, y también la violencia puede ser visual. Completamente. Como puede ser en los casos de algunos medios que sí publican hechos violentos y sangrientos. Yo estoy completamente de acuerdo, y eso nosotros tenemos que, igual que cualquier servidor público, generar bienes y servicios públicos que sirvan a la gente para mejorar la calidad de vida. Esa es la obligación de cualquier servidor público. Esto me parece que sí tiende, de una manera modesta, si lo quieren ver así, a mejorar la calidad de vida de la gente. El no ver esto no retrasa una realidad, ni oculta una realidad. Simplemente
le permite a la gente en su verdadera dimensión y en su verdadero tiempo hacerse de lo que pasa en Chihuahua, no porque te lo impongan, no porque te lo expongan, y de una manera grotesca, porque casi siempre vinculado a una foto de estas va un título perverso. Y tampoco impide el derecho a informarse a la gente que está interesada en saber lo que pasa en nuestro estado y en el país. Una imagen que no aparezca de este tipo, pues no impide el derecho a informarse de los ciudadanos. O que pongan, pasa a la página 5, pasa a la página 6, ahí verás la imagen. Si quieres ver al decapitado, pues ve a la página 7. Y que cada quien lo busque y que cada quien lo vea y se divierta si quiere y haga humor negro. Pero el que quiere, no el que no quiere. Correcto. Esa es la idea. Fernando, ¿algo más? No, agradecerte el espacio. Agradecerte el espacio. Gracias por venir y esperemos que sigamos platicando antes de que termine el año, Fernando. Con mucho gusto. Una visita más. Gracias, Hugo. Gracias a ti. Vamos a una pausa y regresamos aquí con el señor Pablo Bernas, que ya se encuentra aquí con nosotros. Esta temporada de frío, evita cambios drásticos de temperatura. No permanezcas a la intemperie por mucho tiempo. Si tienes el calentón encendido, abre al menos 2 ventanas 15 centímetros y apágalo al dormir para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. No satures las tomas eléctricas. Abrígate bien y protégete del frío. Chihuahua vive seguro. No sé cómo. Bueno, ya estamos de regreso y le agradezco mucho que siga con nosotros aquí en Expectativa Noticias. Bueno, nos están llegando bastantes mensajes sobre el tema que acabamos de tocar con el diputado Fernando Reyes. Déjeme pedirle a toda la gente que nos envía mensajes, más bien que nos disculpe porque la verdad no nos alcanza el tiempo para responder a todos los mensajes que nos llegan. Vamos a tratar de hacerlo poco a poco, pero discúlpenme por ese motivo. Los voy a estar tratando de responder con el paso de los días. Son muchísimos, les agradezco mucho que nos estén llamando. Pablo Bernas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hugo? Pues aquí. Interesante el tema, ¿no? Con el diputado Reyes. Sí, Fernando efectivamente, Reyes. Y un tema muy polémico. En Estados Unidos no se ha podido establecer una ley de este tipo porque prefieren ellos tener libre acceso a la información en forma abierta. Inclusive en los años 60 y 70 publicaciones como Penthouse, como Hastor, recibieron demandas y finalmente la Suprema Corte de los Estados Unidos impidió que los estados pudieran generar este tipo de legislaciones que prohibían. A mí, yo lo que le veo a esta ley, que a mí me parece buena, en lo particular, en lo personal me parece buena, incluso aquí en este espacio nunca hemos publicado una imagen que contenga precisamente imágenes violentas o sangrientas, por respeto precisamente a las personas que se ven involucradas en estos hechos lamentables y sobre todo a las familias que en algún momento pues tienen a su familiar ahí involucrado y es doloroso, todavía hacerlo público me parece todavía más doloroso. A mí lo que me llama la atención de esto es quién va a decidir, quién va a tomar la decisión de decirle a un medio de comunicación, esto que publicaste es violento. Porque lo van a decidir desde el municipio. Me pregunto si alguien del municipio tendrá la capacidad suficiente, el criterio suficiente para definir qué está bien o qué está mal, qué es violento y qué no es violento. Deja eso, y no solamente el criterio, los pantalones para en un momento dado, por ejemplo, enfrentar a un medio en una época electoral. Eso es otra arista. Hay que tomar en consideración, lo comentábamos ahorita con Fernando cuando se fue, que ahorita ya esta ley resuelve el 30%, pero hay un 70% porque tiene que haber una capacidad de reglamentación por parte del municipio que va a caer en manos del cabildo. Entonces, esta historia apenas está en su primer, como dirían los beisbolistas, en su primer inning. Haz de cuenta que es como una serie de televisión, que de los 20 capítulos que nos van a transmitir... Hemos visto 2. Hemos visto 1 o 2. Así efectivamente. Es. Bueno, pero el tema que nos ocupa, Pablo, a ver si podemos platicarlo en 10 minutos, es un asunto que ayer tú y yo comentábamos vía telefónica, Pablo, y me refiero a lo que viene precisamente en el 2015 y posteriormente en el 2016. Lo que viene el año que entra es la antesala del 2016 y me refiero a las candidaturas
para la gubernatura del estado, donde ya por Acción Nacional hay dos caras que se dejan ver, y aquí es donde quisiera yo pedir tu punto de vista como politólogo y analista que eres, Pablo. Las dos caras de Acción Nacional que en estos momentos son las más fuertes, y hablo las más fuertes de todos los partidos políticos, y hablo de Gustavo Madero y de Javier Corral Jurado. Bueno, yo incluiría un tercero en esta dupla. Yo incluiría a Pablo Cuarón. Yo hablo de los que se dejan ver en este momento. Ok. Sí. Mira, Javier Corral, vamos a hablar de los dos. A ver. Javier Corral es un tribuno brillante, un orador brillante, un periodista muy interesante, una gente que ha sido muy hábil para construir una imagen política, pero también Javier arrastra una serie de pecadillos que creo que pondrían en tela de duda su capacidad para ser un buen gobernador. Y es que tiene una vanidad monstruosa. Simplemente si te vas a la época de gobierno de barrio, el pleito personal entre Javier Corral y Jorge Manzanera dividieron al PAN en una forma brutal. Y la persecución que realizó, la presión que realizó Javier en el medio gobierno, inclusive llegó a generar en un momento dado que despidieran a César Jáuregui, el actual coordinador de la bancada panista, que trabajaba en la Secretaría de Gobierno por un incidente que no valía la pena en una fiesta. ¿Sí? O sea, se desató una persecución, pero el pleito principal, haz de cuenta que Manzanera y él eran como dos bulldogs, donde cada quien tenía atorado en las fauces, sálvase a la parte del otro dando vueltas, y en ese proceso se gastó una gran cantidad de energía. Primera situación. Segunda, todos nosotros sabemos lo que sucedió del choque entre Cordero y Gustavo Madero. Esa diferencia se había ido manejando dentro del PAN nacional a lo largo de los meses. Pero el domingo anterior, a un lunes o martes donde iba a haber una reunión entre el grupo de Cordero y el grupo de Gustavo, Javier hace una declaración a uno de los reporteros del Universal acusando a Cordero de faltarle el respeto y la dignidad al presidente del PAN. Con esa declaración se acabó la posibilidad de un acuerdo. Luego, en ese momento, aparentemente, Javier estaba defendiendo a Gustavo, pero finalmente en esa defensa lo que hizo fue fracturar al PAN. También recordarás que en su última candidatura a senador, Javier logró que se anulara la elección porque Pérez Cuéllar en Ciudad Juárez había acarreado gente. Pero eso mismo sucedió cuando fue diputado federal. Y Javier se concretó a poner la denuncia. Una vez que la denuncia fue interpuesta, se anula la elección y él se vuelve candidato. Y cuando él ya se vuelve candidato, no le da seguimiento a la denuncia. Cuando en una organización política como el PAN, sobre todo el PAN cuyos valores principales son el orden y la legalidad, un escándalo de ese calibre queda sepultado, es como si en una operación quirúrgica el cirujano le dejara las gasas adentro al paciente. O sea, son situaciones que pudren las organizaciones. Siguiente parte. Como candidato a senador, él dice que como le cometieron un fraude, Luis Villegas, que ahora es nuestro magistrado, era el defensor, pero lo que la opinión pública no sabe es que la persona encargada de la recolección de las pruebas y de la logística fue el ingeniero Darío Sánchez. Darío Sánchez, que fue director general de administración de la Secretaría de la Reforma Agraria, pero además fue el encargado de logística de la segunda vuelta de elección del Güero Delgado en Ciudad Juárez. Entonces, él se encarga de hacer una recolección de pruebas. Si no se hubiera dado esa recolección por parte de alguien simpatizante ajeno al grupo de Javier, jamás habría tenido los elementos para que se anularan. 2 o 3 meses después, y esto no me lo platicaron, lo presencié, Darío le ofrece a Javier
y le ofrece a Luis Villegas dar seguimiento a la denuncia en la Ciudad de México sin costo alguno. Y no se lo permitieron. O sea, estamos hablando de un talentoso exdiputado local, exdiputado federal y senador, muy hábil, que únicamente camina en términos de legalidad y transparencia hasta en el momento en que él consigue sus objetivos. Y una vez que consigue sus objetivos, ¿sí?, todo se va a un lado, para no generarle más conflictos. Estamos hablando de una gente muy brillante que en un momento dado contribuye directamente a una ruptura interna brutal en el Partido Acción Nacional a nivel nacional. Entonces, a mí me preocupa, o sea, ojalá y siga siendo diputado, etcétera, pero yo con esas características me preocuparía verlo mucho como gobernador. Esa es una. ¿Y Gustavo Madero? Yo a Gustavo nos conocemos de que somos niños. ¿Sí? Gustavo siempre ha sido una gente razonablemente idealista. Es una persona que cuando terminó su carrera de comunicación trabajó en el Instituto Nacional de Capacitación Campesina del Gobierno. Su esposa es una gente con una gran cantidad de inquietudes e idealismo de tipo social. Él llega a la política chihuahuense en la elección a gobernador al final del sexenio de Pancho Barrio, cuando Elías Saad se acelera y se lanza de candidato, a pesar de que le había dicho a Pancho que él no iba a ser candidato, que nada más la elección se iba a definir entre Galindo y Enrique Terrazas. Se nos está acabando el tiempo, okay. Pablo, a ver si en breves segundos puedes... Breves segundos. Sí. Él en ese momento es nombrado director de administración del COPLADE. Posteriormente, el grupo más conservador, los diacos, lo utilizan como candidato para la presidencia municipal. Él llega a ser diputado federal, se va a México. En México acepta el tutelaje, el liderazgo de Felipe Calderón. Felipe Calderón mueve toda la estructura para convertirlo en presidente nacional del PAN, ¿sí? Y una vez que Felipe Calderón ya no es presidente, Gustavo nos dice que él quiere ser más democrático y que Felipe Calderón es un autócrata. Pero fue el autócrata que lo llevó ahí. Posteriormente hay una elección nacional donde Gustavo resulta electo presidente, ¿sí? Y luego vemos una maniobra política de solicitar una licencia para poder ser diputado federal. Entonces, yo lo que veo en Gustavo, te digo, es una gente bien intencionada, pero creo que no ha podido llevar un rumbo claro en la construcción de su carrera política, donde ha terminado criticando lo que inicialmente lo favoreció para llegar al poder. Bueno, continuamos con este tema en otra ocasión, Pablo. Es un tema muy interesante, muy polémico, que habrá que invertirle más tiempo en esta charla. Y pues ahí estaremos pendientes. Gracias, Pablo. Yo encantado. Gracias. Buenas Hasta luego. tardes. Nos vemos mañana.